Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Notifaz. Les saluda como siempre Jean-Pierre Córdoba y me acompaña Helen Williams. ¿Qué tal, Helen? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Hoy día, 26 de junio, tenemos mucha información que dar sobre lo que está pasando en el Perú, así que vamos de una vez con los titulares. Controversia por el cambio constitucional. Aumento del desempleo a causa de la pandemia. Anuncian que las vacunas en el sector privado deberían ser gratis. Los retos de una educación devastada. Pasar de una vez el programa y vamos a hablar con un tema que pone incertidumbre a los ciudadanos, que es que el próximo gobierno está planteando el cambio a la Constitución. Por ello, hemos hecho una nota que explica lo que está sucediendo. Vamos con ello. El cambio de constitución es quizás la principal propuesta electoral del postulante de Perú Libre, Pedro Castillo, pero la ciudadanía las rechaza de forma contundente. Según una encuesta a nivel nacional de Datum Internacional, el 77% de los peruanos que votaron por Pedro Castillo y Keiko Fujimori se oponen a un cambio completo de la Constitución, es decir, una de las medidas anunciadas con más fuerza por el candidato de Perú Libre. En tanto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, se pronunció sobre la recolección de firmas y explicó que no sería posible el cambio de la Carta Magna sin la aprobación del Congreso. Esa recolección de firmas solo sirve para presentar una iniciativa legislativa, un proyecto de ley. Pero ese proyecto de ley tiene que ser discutido y aprobado por el Congreso. Supongamos que el Congreso desestime, que es probable, ¿no es cierto? Porque se requieren por lo menos 66 votos para aprobar en primera legislatura una reforma. Y Perú Libre no tiene, ni con aliados, 66 votos. Bueno, el proyecto sería desestimado. Y si ellos quisieran ir ya, después de haber sido desestimado el proyecto, para ir a un referéndum, tendrían que tener el 10% del total de miembros inscritos en el padrón. De acuerdo al estudio, un 63% de los peruanos está de acuerdo con algunos cambios en la Constitución. Sí se puede considerar, porque hay algunas cosas que se pueden mejorar en la Constitución o que se pueden ampliar o que es necesario eventualmente hasta corregir. Esas revisiones tienen que ser estratégicas y en los puntos verdaderamente necesarios y pensando sobre todo cuál es la realidad del país. Bien, para complementar la nota tenemos una entrevista a un congresista electo que nos va a esclarecer un poco más acerca de este cambio constitucional. Vamos con la entrevista. Muy buenas tardes. Nos encontramos con el congresista electo por el Partido de Acción Popular de la región Ica, provincia de Pisco, Raúl Doroteo, quien es técnico en administración de empresas y además gerente general de la empresa 3D Ingenieros Contratistas Generales SRL. De antemano le damos la bienvenida y le agradecemos por estar aquí. Buenas tardes, un saludo a todos los jóvenes de la universidad, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, felicitarlos y saludarlos por los éxitos que vienen alcanzando y de ya a su disposición, estimados alumnos. Primeramente, preguntarle si está a favor usted y su partido político en el cambio de constitución y si fuera así, ¿cuál sería la primera reforma que plantearían al Congreso? Definitivamente, a lo largo de los años que han venido de la última constitución aprobada en el año 93, es necesario que el país haya ido generándose grandes cambios, grandes necesidades. Y dentro de esa misma línea de dirección, que nosotros, la bancada de Acción Popular, hoy vocero de mi partido, hemos analizado que sí es importante hacer una reforma constitucional, pero que tiene que ser gradual, progresivo, de tal manera que no pueda alterar el sistema democrático. Y para eso nosotros tenemos que, desde el Parlamento, que es nuestra labor como congresistas, nosotros tenemos que contribuir a la mejora de una nueva constitución sólida, futurista, de tal manera que nos pueda garantizar a cualquier ciudadano que se sienta bien respaldado por la Constitución, ¿no?
Por otra parte, ¿qué opina de los acontecimientos que está pasando con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y sus denuncias de fraude sobre las elecciones? Bueno, definitivamente, en una elección muy polarizada, esta segunda vuelta, hoy día nos ha permitido estar en una situación tan difícil, está generando inestabilidad económica. Hoy día se está disparando el dólar, la economía en el país no se encuentra, está en altibajos, y eso nos genera muchas especulaciones. Yo creo que la señora Fujimori le está causando mucho daño, tiene una mochila muy pesada que hasta el día de hoy no se puede desprender. Esperemos que las autoridades competentes, el ente rector, que es la única autorizada de dar por resultados definitivos el Jurado Nacional de Elecciones, serán ellos los que tienen que asumir una vez y de tomar la decisión lo más pronto posible. Nos quedan casi un mes para saber quién va a ser nuestro próximo presidente, y yo creo por la intranquilidad del país debemos nosotros darle la tranquilidad. Y desde el Congreso nosotros hemos dicho bien claro, ni la bancada del Fujimorismo ni la bancada de Perú Libre deberían presidir. Gracias por el pase. Bueno, nos encontramos con la congresista electa Adriana Tudela, quien es abogada y política peruana. En las elecciones generales del 2021 fue elegida congresista de la República por el partido de derecha Avanza País para el periodo parlamentario 2021 al 2026. Muy buenas tardes, Adriana. Muy buenas tardes, Jocelyn. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Bueno, le comienzo con la ronda de preguntas para conocer un poco más del nuevo gobierno que se viene y que usted va a estar partícipe en ello. Perfecto. ¿Está usted a favor y su partido político en el cambio de la Constitución? No, nosotros estamos a favor de que se reformen ciertos aspectos muy puntuales de la Constitución, pero estamos en contra de que esa sea reformada totalmente y mucho menos aún que se haga a través de una asamblea constituyente. Nosotros creemos que la propia Constitución contempla mecanismos para su reforma y que esos mecanismos se tienen que respetar. Convocar una asamblea constituyente lo que implica es romper con el Estado de Derecho y someter todas las garantías, todos nuestros derechos, todas nuestras libertades a un órgano que es la Asamblea Constituyente, que está totalmente fuera de cualquier tipo de control institucional y de cualquier contrapeso, porque está fuera del marco constitucional. Así que nosotros apoyamos ciertas reformas, y yo personalmente, sobre todo en lo que es el ámbito político, pero creemos que es el Congreso de la República el que tiene que llevar a cabo estas reformas. Pero ¿cuál sería para usted la primera reforma que plantearía para el Congreso? ¿Reforma constitucional o proyecto de ley? ¿Algún proyecto de ley que tenga en mente? Bueno, tengo varios que he estado proponiendo y conversando a lo largo de toda mi campaña. El primero de ellos es cambiar la forma en la cual elegimos a los congresistas. Actualmente nosotros tenemos un sistema de representación proporcional y el sistema de elección es a través de listas parlamentarias. Considero que este sistema lo que hace es generar una relación muy lejana de representación entre congresistas y electores, y lo que yo quiero es cambiar ese sistema y pasar a tener un sistema de elección por distritos electorales uninominales. Esto quiere decir que por cada distrito o circunscripción electoral hay un solo representante. Y con esto logramos generar una relación muchísimo más cercana de representación entre los congresistas y sus electores. Y luego tengo otras propuestas como el 2x1 regulatorio, que lo que busca es ir poco a poco depurando nuestro sistema legislativo, que está muy cargado con legislación, que solamente entorpece el accionar de los ciudadanos y del propio Estado. Y así tengo otras reformas que quiero impulsar. Bien, muy buenas preguntas y nos ha esclarecido muchas dudas que teníamos a base de este tema. Ahora vamos a dar un pase a comerciales, ya volvemos. Asegúrame, de vez en cuando siento que mis faros y espejos me los quieren robar. Asegúrame que cuando salimos de viaje tú paseas y yo la paso mal. Asegúrame que si hay otro accidente todos tus pasajeros se podrían lesionar. Asegúrame que con toda esta lluvia los huecos me podrían llevar. Ya te puedo asegurar, hay seguros para todos, te voy a dar seguro.
porque no importa qué carro tengas ni el uso que le des, debes asegurarlo. En RIMAC tenemos seguros para todos. Pregunta por el tuyo. RIMAC. Todo va a estar bien. Sapo ninja ya está aquí. Ahí yo los mato a los insectos voladores y rastreros. Insecticida Sapolio, mata y sigue matando. Ha llegado el día, hoy saltamos de alegría. Hoy cobramos el seguro de vida de papá. Busquemos una piscina, remodelemos la cocina. Hoy cobramos el seguro de vida de papá. Amparados estuvimos y amparados que quedamos con el seguro de vida. ¿Qué puedo cobrar en vida? Presentamos el seguro de vida que te devuelve en vida lo que has pagado. Seguro de vida con devolución de RIMAC desde 65 soles mensuales. Disfrútalo en vida. RIMAC. Todo va a estar bien. Bien, continuamos aquí en Notifaz. Vamos a hablar ahora un poco del aumento del desempleo a causa de la pandemia. Para ello hemos preparado una nota que nos explica todo la informalidad que ha traído el desempleo en Lima. Vamos con la nota. La pandemia del coronavirus ha afectado diversos sectores de la economía, como finanzas, salud, educación e industrias. Todos ellos están relacionados con una realidad muy importante para el desarrollo de cualquier economía, el empleo. Aunque debido al confinamiento las empresas han adaptado sus trabajos a una forma más remota, es importante mencionar que no todos los empleos son adaptables al modo virtual, y que muchos necesitan la presencia del trabajador para que éste pueda ejecutar su labor. Al no poderse adaptar al modo remoto, se genera el desempleo, ya que si un trabajador no puede ofrecer un servicio, la empresa no puede contratarlo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Perú sufrió un aumento en la tasa de desempleo solo en Lima del 88%. La participación del sector informal ha sufrido un aumento en el mercado laboral. En el 2019, la tasa de participación fue del 33%, mientras que en el 2020 habría estado cerca del 90%. Algunos empleos informales son los que realizan los taxistas, vendedores de diarios, ambulantes, repartidores de comida, entre otros. Esto sin duda es una consecuencia de la crisis sanitaria mundial, ya que muchos al perder su empleo formal pasaron al sector informal. El trabajo es fundamental si es que se busca el desarrollo de un país o una región. Si una economía sufre un estancamiento o desaceleración, una de las principales herramientas para activarlas es el trabajo. Bien, esta cifra es muy alarmante. Vemos cómo la pandemia ha afectado de una forma significativa al desempleo. Esperemos que pronto esto se pueda solucionar y que los congresistas puedan hacer alguna buena reforma a base de ello. Por ello, nuestra compañera Jocelyn ha realizado una entrevista a un congresista electo. Así que vamos contigo, Jocelyn. Pero en cuestión del tema del empleo, ¿cuáles serían las primeras leyes que plantearían para solucionar y armonizar la crisis que estamos enfrentando ahora, más que todo por el COVID, que ha traído varios desempleos? Bueno, para generar empleo nosotros creemos que es absolutamente indispensable fomentar la inversión privada. Creemos que el principal motor de la economía y la clave para la reactivación económica está en la inversión privada. Entonces, desde el Congreso lo que se puede hacer es aligerar esta carga regulatoria que hace muy difícil emprender en el Perú y sobre todo muy difícil hacerlo de manera formal. Por eso es que este 2x1 regulatorio, que es lo que yo estoy planteando, busca que por cada nueva ley, por cada nuevo trámite, por cada nueva norma que se emita, se manden a derogar 2, para ir limpiando nuestro sistema y hacer que sea más simple para alguien poder abrir un negocio, abrir una empresa, y que el Estado no se convierta en un obstáculo, en un impedimento para la inversión privada. Eso es algo que nosotros podemos hacer desde el Congreso. Promover la inversión privada también va a depender en gran medida del Ejecutivo, y en esa medida nosotros desde el Congreso vamos a tener que apoyar esas propuestas. Sobre los acontecimientos que está pasando con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y las denuncias que está realizando de fraudes sobre las elecciones. Bueno, lo que yo pienso es que hay ciertos indicios de irregularidades, creo que eso es un hecho.
Creo que gran parte de la ciudadanía comparte estas sospechas respecto a qué tan prolijo ha sido el proceso electoral, y en ese sentido yo creo que lo que corresponde es que nuestras entidades electorales resuelvan el fondo de los cuestionamientos para poder conocer el resultado exacto de la votación, ¿no? Lo que se conoce como la verdad electoral, por decirlo de alguna manera. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, el sistema electoral, tiene como función asegurar que el escrutinio refleje la voluntad exacta de la ciudadanía expresada en las urnas, no la voluntad aproximada. Entonces, creo que la función constitucional y principal de los entes electorales debería ser resolver cualquier tipo de sospecha o cualquier tipo de duda que exista, justamente para poder asegurar la legitimidad del próximo gobierno. Entonces, esto no se trata de si se cambia o no se cambia el resultado de la elección, se trata de que las instituciones cumplan con su función de manera transparente, generando confianza en la ciudadanía y fortaleciendo el sistema democrático. Por otra parte, ¿cuáles serían las primeras reformas que ustedes plantearían para solucionar o aminorar la crisis que estamos enfrentando con respecto al desempleo que se vive en el país actualmente? Sí, definitivamente, dentro de las grandes preocupaciones que tenemos de las grandes reformas constitucionales, tenemos que nosotros buscar la igualdad de oportunidades. Es necesario que nosotros tenemos que tener oportunidades desde el ciudadano de a pie en iguales condiciones, que los recursos del Estado lleguen a aquel ciudadano que necesita, aquel ama de casa. Y para eso nosotros tenemos que contribuir los mejores mecanismos para que a través del Estado las inversiones sean bien direccionadas y bien utilizadas. Y para eso nosotros a través del Congreso podemos nosotros canalizar esta gran ayuda que se puede generar desde el Parlamento, ¿no? Bienvenidos de vuelta. Y ahora vamos a hablar de un tema importante, que es sobre la vacunación. Muchas personas están con esta duda de cómo va a ser cuando el sector privado tenga el acceso a las vacunas. Por ello, hemos realizado una nota al anuncio que han confirmado que las vacunas que van a ser repartidas por el sector privado deberían ser gratis. Vamos con la nota. Las vacunas contra el COVID-19 que reciban las empresas privadas para la importación al Perú deberán ser gratuitas. Los trabajadores de las campañas serán priorizados para el proceso según lo establece la Ley 31225. Las dosis deberán ser puestas a disposición del Centro Nacional de Establecimiento de Recursos Estratégicos, CENARES. Se autoriza al sector privado en un plazo de 7 días presentar el expediente de la importación o adquisición de la vacuna contra el COVID-19. Además, se indica que la compra de las vacunas será considerada como gasto de la empresa privada. Hasta el momento, la vacunación se desarrolla en todo el país con dosis adquiridas por el Estado peruano. El Ministerio de Salud informó que hasta el lunes 21 de junio, el número de personas vacunadas con una dosis asciende a 3.814.023 y con 2 dosis 2.471.982. Por otro lado, el Ministerio de Salud, Óscar Ugarte, comunica que la Dirección General de Medicamentos e Insumos del Ministerio de Salud aceptó la actualización de la farmacéutica Pfizer para el uso de la vacuna en adolescentes de 12 a 15 años en el Perú. Pfizer es una de las pocas empresas que ha experimentado en personas de 12 a 18 años y ha demostrado que son útiles. En Estados Unidos ya se probó ese mismo registro, se ha planteado acá y se ha aprobado, pero eso no quiere decir que se haya decidido vacunar a personas de esa edad. Es algo que se decidirá y tiene que ser evaluado en su momento. La medida fue aceptada el 17 de junio, según fuentes de Digemit. No afectará el plan de vacunación que viene ejecutando el MINSA a nivel nacional. En la actualidad ya han sido varios vacunados profesionales de la salud, la Policía Nacional del Perú, entre otros. Se espera iniciar con las personas de 50 años a más en las próximas semanas, según el ministro Óscar Ugarte. Interesante la nota que nos trajo nuestra compañera. Vamos ahora, para complementar la nota, una entrevista con el congresista acerca de las propuestas que tiene en el sector salud. Adelante en la entrevista. Gracias por el pase. La siguiente pregunta es, ¿cuáles serían las soluciones que plantearía su partido para mejorar la salud y reducir los contagios de COVID-19 en la actualidad?
Definitivamente hay varias líneas de acción y que vamos por cuerdas separadas. Yo creo que es importante la infraestructura, es importante el equipamiento, los recursos humanos. Hay bastantes jóvenes estudiantes que ya han terminado, pero que es importante que estamos en guerra sanitaria y para eso tenemos que estar preparados. Hay bastantes ya egresados de la carrera de la medicina que tienen que estar preparados y para eso uno se prepara, para eso uno se forma. Yo creo que a través del colegio médico, a través de las instituciones, a través de las universidades, tenemos que captar la mayor cantidad, pero que tengan la vocación de servicio. Este médico tiene que estar preparado, para eso ha escogido esta carrera del bien a la sociedad y que tiene que estar bien instruido, que tiene que salvar vidas. Nosotros, a través de la presencia del Estado, del Parlamento, generar oportunidades, no solamente a través de los recursos humanos de estos médicos, sino también técnicos, enfermeras, auxiliares, que estén preparados en la primera línea para poder enfrentar esta pandemia. Y paralelamente, como te lo manifesté, tenemos que nosotros repotenciar estos hospitales existentes y hospitales en todo el Perú, pero con la tecnología, con la capacidad de tener su propia cámara de oxígeno, tener el equipamiento que te decía con respecto a las camas UCI y la primera línea de los médicos intensivistas. Eso tenemos que acortar los plazos. Eso es importante a través del sector salud, como tenemos que atacar esta pandemia, ¿no? Y en cuestión el tema de salud, ¿cuáles serían las soluciones que plantearía su partido para mejorar y reducir los contagios que vienen viniendo por la COVID-19? Bueno, creo que el sistema de salud requiere de una profunda reforma, ¿no? En su totalidad. Tenemos un sistema que se ha visto totalmente colapsado a raíz de la pandemia, que no ha podido dar una respuesta oportuna y eficaz a el COVID-19, y por eso creemos que hay que reformar el sector salud para que haya una mejor gestión de los recursos que ya tienen, ¿no? Porque mucho se dice que hay que aumentar el presupuesto en salud, y nosotros creemos que eso es algo a lo que deberíamos apuntar de manera progresiva, pero somos conscientes de que el principal problema que enfrentamos no es un tema de presupuesto, es de cómo se usa el presupuesto que ya se tiene. Lamentablemente hay muchísima burocracia administrativa dentro del sector salud, entonces los recursos, en lugar de utilizarse en lo que debería ser prioritario, que debería ser invertir en la atención primaria, en que el personal médico esté mejor pagado, termina siendo usado para asuntos administrativos que no son definitivamente prioritarios. Entonces nosotros estamos planteando una reforma del sector salud que logre que nuestros recursos lleguen al destinatario final, que debería ser el paciente, el ciudadano, quien debería ser tratado de mejor manera, ¿no? Y para eso creo que podemos utilizar distintas herramientas, como por ejemplo la digitalización de la información clínica, que al día de hoy la gran mayoría de los hospitales tienen historias clínicas escritas en lápiz y papel, y eso dificulta muchísimo cuando una persona tiene que ser trasladada de un centro de salud a otro, o de una posta a un hospital, y eso implica un maltrato al paciente también. Entonces, otra de nuestras propuestas es digitalizar por completo todos los historiales clínicos. Mencionaste un tema de presupuesto. ¿Cómo manejarían entonces para que el presupuesto sea mejor distribuido, tanto para el personal que trabaja y no solamente sea un tema burocrático como mencionaste? Bueno, creemos que hay que implementar un programa de reducción de la carga burocrática y regulatoria de manera transversal a todos los sectores del Estado, no solamente en salud, pero solamente para hablar de salud, por ejemplo, en un informe realizado por Videnza, si no me equivoco, se señala que de cada 10 personas que trabajan en el sector salud, 4 son personal médico y los 6 restantes es personal administrativo. Y no se invierte lo suficiente en la atención primaria. Entonces, una mejor gestión del presupuesto implica utilizar el dinero en lo que es realmente importante, ¿no? Entonces, primero deberíamos invertir en las postas médicas, en que estén equipadas, en que haya personal capacitado, para que no todas las personas tengan que ser derivadas a un hospital apenas tengan un problema de salud. Y luego creemos que sí hay que emprender una reducción de la burocracia administrativa, no solo en el sector salud, sino en general, para que haya más presupuesto disponible
para que el personal médico esté mejor pagado y para invertir en mejores medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad es simplemente tener una lista de prioridades claras y no desperdiciar dinero en aquello que no es prioritario. Claro, porque siempre hay este problema de salud, que las largas filas que hacen o que te programan la cita para el mes siguiente, cuando a veces es urgente. Entonces, sería bueno plantear una nueva ley, como tú dices, para que sea equitativo para todos. Bien, esperemos que todas estas reformas que estén planteando puedan solucionar lo que está provocando la pandemia. Con todo esto, vamos a comerciales y volvemos con el último bloque de nuestro programa. Más su pollito, ¿y qué faltaba? Su toquecito de cebolla. Pero querían que esté más rico, fueron a traer su toquecito de Inca Kola. Que a tus comidas nunca les falte el toquecito único de Inca Kola. Si la vida te sonríe, tú pides más. Y si te va muy bien, no te conformarás. Apuntar más alto nunca está de más. Y con marketing, computación, secretariado y contabilidad, ganaré más. Y ahora voy a crecer, con Cima sé que lo haré. La vida me sonreirá, pero yo siempre iré por más. El mejor instituto del Perú. ¿Qué se siente ganar con el verde no paga? Vinimos a Metro a comprar todo para el aguadito. Papa, pollo, arroz, culantro, todo adentro en el carrito. Y luego de pagar apreté un botón, salió luz verde y todo nos saltó. Desde este viernes, por compras mayores a 100 soles, presiona el botón y si sale verde, toda tu compra es gratis. Participa. Metro, precios más bajos siempre. Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes la fuerza y sorpresas que yo necesito. Tú me has dado tanto, he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero ¿El anillo pa' cuándo? ¿Y el play para cuándo? ¿y los platos pa' cuándo? ¿Y el parque pa' cuándo? Los que viven contigo siempre te van a pedir más. Por eso llegó el nuevo Movistar Total. Por primera vez el celular se une al fijo, internet y TV. Un combo para que ellos siempre reciban beneficios extra. Movistar, elige todo. Más información en movistar.com.pe. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Notifaz y vamos con una nota que nos va a traer los retos de la educación, ya que, como vemos, esta ha sido devastada por la pandemia. Veamos la nota. Desde el inicio de la pandemia, la educación se ha convertido en uno de los principales desafíos del gobierno. El impacto del COVID-19 se ha visto reflejado en la modalidad de la enseñanza educativa. Durante el 2020, alrededor de 210.864 alumnos de educación básica regular interrumpieron sus estudios. El Minedu también registró 72.493 escolares de nivel inicial que dejaron clases, y esto equivale al 3.95% de un total de 1.833.130 niños. En el sector primario, la interrupción se dio en 66.590 niños, que es 1.8% de un total de 3.833.130 alumnos. En secundaria, 71.785 estudiantes dejaron de asistir a clases, lo que representa el 2.75% de un total de 2.609.300 escolares pertenecientes a este nivel de educación. Y aunque se trata de un número importante de deserción escolar, Ricardo Cuenca, ministro de Educación, dijo que lo ocurrido durante el 2020 no ha sido asombroso respecto a lo que sucedía años anteriores. El problema es muy serio en el país. Una de las barreras en la educación virtual fue la conectividad para los estudiantes y maestros del sector público. Definitivamente hay una brecha de conectividad en el país de años que no se va a solucionar ni en uno ni en dos, sino que hay que ir
poco a poco, aseguró el ministro. Cabe señalar que el apoyo del Estado con las tablets fue deficiente y no llegó a los escolares que más lo necesitaban. Se plantea retomar las clases presenciales a nivel nacional. Por ahora, solo en las escuelas rurales se ha podido dar ese paso, pero ¿el Perú está preparado para que todos los niños y adolescentes puedan volver a clase? Y si no, ¿qué solución podría ser la mejor para todos? Hemos visto cómo la pandemia ha tumbado la educación de una forma catastrófica. Esperemos que pronto esto se pueda solucionar. Hablando de las crisis que tenemos acá en el Perú, pues no se puede dejar de lado la crisis económica que ha provocado el COVID. Por ello, nuestra compañera Ani ha hecho una nota especial. Vamos contigo, Ani. En medio de la incertidumbre electoral tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021 y el posible fraude tras un ajustado conteo de votos, la economía peruana sería la más afectada. Según especialistas, refieren que el precio del dólar se disparó durante la apertura del mercado de divisas. Exactamente hace 2 semanas se reportó que el billete americano subió a más de 3.90 a nivel interbancario. El tipo de cambio subió hasta 3.92. La variación del precio del dólar con respecto al año pasado es significativa. Las acciones en la bolsa también podrían verse afectadas, y si usted cree que no tiene nada que ver con la bolsa porque no invierte en ella, se equivoca. Antes de que el nuevo coronavirus pusiera al mundo en cuarentena, el Perú era uno de los países en la región que gozaba de una macroeconomía estable. Incluso en 2019, cuando el Producto Bruto Interno, PBI, tuvo la tasa de crecimiento más baja de la última década, el panorama era aún más optimista. Pero a raíz de la aparición de la COVID-19, la economía peruana cayó 30.2% en el segundo trimestre del 2020. Y según el último reporte del INEI, retrocedió 6.95% en septiembre del año pasado. Entonces, tanto la pandemia como la reciente crisis política pusieron nuevamente en debate la posibilidad de una reforma estructural en el capítulo económico de la Constitución. Es muy importante precisar que el actual marco constitucional que rige desde 1993 impulsa la inversión privada en las exportaciones y la integración comercial a diversos mercados en el mundo. Bien, para complementar la grandiosa nota, tenemos la entrevista con el congresista para que nos comente acerca de las reformas y propuestas que tiene en educación y en economía. Vamos con la entrevista. De la misma forma, ¿cuáles serían las reformas que plantearían para solucionar la crisis económica que estamos enfrentando en la actualidad? Por supuesto. Esta pandemia nos ha descubierto, nos ha desnudado la capacidad de reacción que hemos tenido y que nosotros necesitamos fortalecer a través del Ministerio de Salud, un sistema de salud que hoy día ha sido muy paupérrimo y que lamentablemente ha generado grandes pérdidas humanas, grandes compatriotas nuestros. Tenemos que nosotros una lucha frontal contra esta pandemia y es a través de grandes inversiones en el sector salud. Tenemos que nosotros contar con grandes infraestructuras hospitalarias, por lo menos en las principales regiones del país y provincias. Nosotros necesitamos estar preparados, necesitamos definitivamente tener la mayor tecnología para poder nosotros tener instaladas unas plantas que puedan permitir, no solamente la planta, sino grandes laboratorios, que nosotros, científicos peruanos, se sientan fortalecidos con la presencia del Estado. Yo creo que eso es una de las principales tareas que nosotros debe primar en esta nueva Constitución, y no solamente eso, sino decisiones políticas que se deben tomar una vez que asuma el nuevo presidente o presidente de la República, ¿no? Definitivamente, uno de los sectores que ha sido golpeado por la pandemia es el sector educativo. Hoy en día ya nos vamos por el segundo año con esta pandemia y no hemos estado preparados para poder un maestro hacer sus clases virtuales. No han estado preparados los jóvenes, los niños, no han estado preparados para poder asimilar los conocimientos que se requieren en una primera instancia a través de los maestros. Ni tampoco los maestros han tenido ni los recursos, ni las herramientas, ni la preparación, capacitación que necesitan. Tenemos que darle vuelta a la página, tenemos que estar preparados, y para eso, a través de la tecnología, que es importante, una herramienta importante para el maestro, la capacitación, pero también reconocerles que el maestro tiene que estar bien remunerado, necesitan ser reconocidos y también necesitan ser incentivados
yo creo, dándole las herramientas, tanto al maestro, a los jóvenes, a los niños, que tenemos que estar nosotros preparados para poder afrontar una educación, sobre todo eficiente y de calidad. Allí es presencia del Estado y también tenemos la plena seguridad que nosotros tenemos que repotenciar el sector educativo. Por último, ¿algún mensaje que quiera dar a las personas que votaron por su partido y para nuestros oyentes en general? Sí, por supuesto. Primero, mi agradecimiento profundo a todos aquellos que creyeron en Acción Popular, que creyeron en nuestro candidato, en Johnny Lescano, que creyeron en mi candidatura al Congreso de la República desde la región Ica. Es importante, Acción Popular, un partido de más de 65 años de vida institucional, democrática, y que es el único partido que se ha mantenido a lo largo de estos años y que ha demostrado presencia en todos los rincones del país. Fuimos una gran propuesta, estuvimos casi cerca de estar, pero que lamentablemente somos respetuosos de la voluntad del pueblo. Hoy ya nos encontramos una encrucijada, momentos difíciles, pero ya está decidido. Respetamos la voluntad del pueblo, pero desde la bancada de ahora de Acción Popular, ya seremos dialogantes, construiremos puentes, como el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Nosotros somos un equipo que trabajamos y dejamos trabajar, pero siempre... Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa, congresista Raúl Doroteo. Confiamos en que su trabajo por el país brindará buenos resultados. Y en cuestión del tema educativo, ¿cuáles serían las primeras reformas para mejorar el sistema de educación, tanto a nivel superior, primario? Bueno, creo que es importante señalar que hay un problema educativo grave, en cuanto a calidad sobre todo, ¿no? Yo creo que es un hecho que durante los últimos 20 años el acceso a la educación ha aumentado. Sin embargo, todavía hay un problema en cuanto a la calidad de la educación pública, ¿no? Y mucho se habla de la educación privada, que también es muchas veces de mala calidad, pero el problema o la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es ¿por qué hay tantas personas que prefieren pagar por una universidad o un colegio privado de mala calidad que ir a un colegio o una universidad pública gratuita? Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo por mejorar la calidad educativa desde el sector público. Hay que hacer una mejora de currículums, hacerlas más competitivas, y en ese sentido creo que propuestas como esta que se está planteando de que todas las personas ingresen de manera libre a las universidades son medidas que lo único que van a hacer es afectar aún más la calidad de la educación pública. Pero hay que distinguir acá y ser bien claro, ¿no? La gestión tanto de la salud como de la reactivación económica, como del empleo, dependen en gran medida del Ejecutivo. Nosotros, como legislativo, podemos hacer ciertas reformas, podemos sacar leyes que puedan, digamos, mejorar ciertos aspectos, pero la gestión del sector educación depende del Ejecutivo. Entonces, a mí me encantaría decirte que todo se puede resolver desde el Congreso de la República, pero la verdad es que eso no es así. Nosotros podemos acompañar al Ejecutivo para mejorar el currículum, para elevar la calidad de la educación pública. Sin embargo, nosotros no podemos tampoco interferir en lo que es una función del Ejecutivo. Y creo que mejorar la calidad de la educación pública le compete al Ejecutivo, y nosotros apoyaremos en lo que sea necesario. Si es que es necesario tener algún marco legislativo en particular para hacerlo, nosotros lo haremos. Entiendo, está bien. Pero el apoyo que ustedes brindan hacia ellos, ustedes también pueden proponer, o sea, pueden proponer leyes. Nosotros podemos proponer, podemos acompañar al Ejecutivo, podemos hacer propuestas, pero nuevamente, las políticas generales de educación, de salud, dependen del Ejecutivo. No son una función estrictamente legislativa. Entiendo. Pero entre una de sus propuestas o leyes que su partido o usted misma tengan, algo que sea vinculado al educativo. Algo que sea vinculado al educativo, bueno, nuevamente, una mejor gestión del presupuesto, elevar la calidad educativa de los colegios públicos, de las universidades públicas, y definitivamente creemos que se tiene que hacer más competitivo el sector privado en lo que respecta a educación. Muchas gracias. Para terminar la entrevista,
Quería saber si algún mensaje que quiera dar a las personas que votaron por su partido, ¿cuál es el mensaje que quiere dar su partido para este próximo gobierno que viene? Bueno, que nuestro compromiso desde el Congreso va a ser siempre la defensa de nuestras libertades, de nuestros derechos, del Estado de Derecho también, del cumplimiento de la ley, del respeto por el marco constitucional y sobre todo en defensa de nuestra democracia. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Adriana, por la entrevista. Sí, Jocelyn. Bien, esto ha sido todo en esta edición de Notifaz. Sigan sintonizando con nosotros. No se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales. Y cuídense mucho. Hasta la próxima.